Bienvenidos a Zarabanda Televisión. Tenemos hoy una entrevista muy especial porque está aquí con nosotros Juan Manuel del Castillo, bienvenido. Hola, Víctor. Y vienes hoy en calidad de entrevistado, que no es tu rol habitual. Me veo un poco en el papel contrario, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es estar en el otro lado de la silla? Pues yo creo que en este caso más nervioso que cuando estoy al otro lado. Porque al otro lado tengo preparado, ahora menos. Bueno, pero has venido, como hablábamos antes fuera de cámara con lo de Paco Umbral, has venido a hablar de tu libro. He venido a hablar de mi libro, sí. Cuéntanos cómo surge Diario de una propuesta, amistad, sexo y proyecto de vida. Vale, tengo que empezar un poco por atrás, yo creo. Creo que llevo escribiendo toda la vida, me refiero, no solamente el tema de artículos o crónicas o sinopsis o etcétera, o noticias, no solo eso, sino llevo escribiendo lo que podía dar lugar a un libro posteriormente, que se iba quedando ahí en archivos. Y no sobre un tema, sobre varios temas, porque luego si quieres, si me preguntas, te lo digo, pero no solamente está este libro que se acaba de publicar, sino hay varios. Sí, hay varios libros que están incluso terminados, y algunos no, algunos en ciernes. Pero iba escribiendo y yo lo iba dejando ahí, ¿no? Cuando me releva un nuevo director de Zarabanda, entonces digo, voy a centrarme un poco en algo más concreto, más continuado. Y entonces cuando empiezo a escribir Diario de una propuesta. ¿Cómo es? Justo comentabas que, claro, tú has escrito muchísimo dentro de todo el tiempo que has estado en Zarabanda como director, sigues escribiendo artículos, de hecho, y ha sido ahora cuando has podido dedicar ese tiempo, digamos, más pausado, más calmado, a abordar el formato de las novelas. Claro. Que esta además es muy particular, luego entraremos también en eso porque tiene un carácter también un poco ensayístico. ¿Cómo ha sido ese salto, ese cambio de formato a ese formato, digamos, de más larga extensión? Durante todo el tiempo de las publicaciones, no solo Zarabanda, sino Sureste Informativo, La Voz del Sureste, Radio Zarabanda, etcétera, pero sobre todo Zarabanda, revista, siempre me he visto obligado a atender lo urgente. Continuamente hay actos en los que tienes que estar o en los que tenía que estar. Continuamente hay noticias que redactar. Claro. Y no solo eso, sino hay gestión que hacer como empresa. ¿Qué te voy a decir a ti ahora, no? Pero hay que ir a hablar con el señor del banco para que te amplíe un crédito porque es que no llegas y cosas así. Entonces, siempre era atender lo urgente. Ha sido después, cuando dices ya, primero no depende de mí el que haya X miles de euros todos los meses para atender los distintos pagos, sino que no depende de mí el que la revista esté redactada, preparada para imprimir en un momento, en un día concreto, que es el que tengo acordado con la imprenta, sino que puedo pararme y decir, y ahora voy a pensar. Claro. No me resulta complicado escribir una historia. Luego, si quieres, hablamos de otros temas, de imaginación o de... Pero no me resulta difícil. Cuando me pongo a escribir me resulta difícil documentarla, la historia. Claro. Pero escribir me es relativamente fácil. Perdón, pero tengo la voz hecha polvo. Tenemos un vasito de agua para ir apañando la tos. En esta novela, digamos que hay una cosa muy característica y es que justo en ese proceso de documentación lo que se trasluce al final es todo lo que has ido aprendiendo y contando de esta ciudad, ¿no? De Rivas, que incluso Aida Castillejo, la alcaldesa, lo cuenta en el prólogo, ¿no? De que los que somos de Rivas vamos a ver un montón de elementos, asociaciones, lugares reflejados en esa novela. ¿Cómo se ha plasmado esa Rivas real en esa Rivas novelada que aparece en la novela? A ver, la novela acabaría más o menos en torno al 2019, poco antes de la pandemia, es cuando termina el relato de la novela. Pero claro, lo que transcribe, lo que cuenta, es la vida de unos jóvenes que en ese momento tienen hasta 21 años aproximadamente, o 22 en ese entorno,
y por tanto cuentan cuándo sus padres les traen a esta ciudad, quiénes son, cómo vienen y cuál ha sido su desarrollo. Por tanto, hay que contar necesariamente cómo ellos han vivido en Rivas, dónde han participado, cómo era su dinámica cotidiana, las asociaciones en las que estaban, sus implicaciones o incluso sus vivencias con terceros que vivían un poco al margen de la ciudad, como era incluso La Cañada. Claro. Entonces así es como se va desarrollando la novela. La novela no pretende ser un relato de una ciudad, no pretende ser la descripción de una ciudad, pretende ser la historia contada por los protagonistas de gente que ha vivido en una ciudad, en esta ciudad que es Rivas. Entre esos protagonistas encontramos a la principal conductora del relato, que es Nerea. ¿Quién es Nerea, la protagonista de esta historia? A ver, Nerea es un personaje un poco idealizado, supongo, porque no tiene una figura concreta. O sea, no estoy haciendo referencia a una persona, estoy haciendo referencia a muchas personas que configuran una y además con historias prestadas, muchas historias prestadas. Esas historias que me han prestado mis hijas, que incluso vividas por mí mismo o por terceras personas, son las que configuran el personaje de Nerea. Y también los otros personajes que intervienen en la novela. El de Agnes, por ejemplo, es igual. O sea, yo conozco la situación de La Cañada, quién son y cómo viven, y entonces configuran el personaje también de este segundo personaje y de los otros que vienen, que forman parte de la novela completa. Más allá de esos préstamos, digamos, autobiográficos, quizás llama la atención, hace poco salió un estudio que hablaba de cómo la representación de la mujer en la literatura todavía es muy minoritaria, ¿no? Y sin embargo llama la atención que esa protagonista principal, en este caso es una mujer joven además, en esos veintitantos. ¿Cómo ha sido el reto de reflejar esa historia desde el punto de vista de una mujer, siendo tú un autor hombre? Es curioso, porque no sé cómo hace otra gente con el tema de lo que escribe. Yo, una vez que he escrito, mi lectora cero es Inés, y ella me hace el montón de críticas que se le ocurre, pero luego después se lo doy a otra gente que creo que tiene experiencia no solo en leer, sino también en escribir. Entonces, algunas de esas personas que la han leído, no muchas, 4, 5, 6 personas que son las que la han leído, me decían que parecía que la novela la había escrito una mujer. Yo me ponía en el papel del personaje de Nerea para poder contar cuáles eran sus vivencias, sus realidades, porque si no, no iba a ser creíble. Entonces, aunque evidentemente está firmado por un hombre, por mí, no está firmado por una mujer. Entonces, he ido configurando la figura de esa mujer, de esa Nerea, incluso con las vivencias de mis hijas y de sus amigas, porque las que pululaban continuamente por mi casa, las que estaban en la Guardilla haciendo la fiesta de pijamas, o se venían con nosotros al pueblo a las fiestas o no sé qué. Entonces yo veía cuáles eran sus vivencias y me contaban cuáles eran sus experiencias positivas y negativas, mis hijas o incluso algunas de sus amigas que se atrevía a hacerlo. Y luego, cuando me he puesto a escribir, pues me he puesto a indagar también, he ido preguntando a chicas jóvenes a lo mejor ahora de 30 o 30 y tantos, cómo fueron tus años cuando tenías 20 y tantos y qué problemática tenías. Y con eso he ido componiendo los personajes. Otra cosa que llama la atención también es no solo ese contenido social, sino que aparece ese feminismo, quizás muy intuitivo, en la novela, y también esa diversidad afectivo-sexual. ¿Ha sido fácil, digamos, el poder abordar esa pluralidad? No, y además yo sabía que podía ser un tema polémico. Yo creo que, como digo, en las experiencias que me han contado esas chicas jóvenes con las que he ido hablando, en algún caso me han contado esas experiencias distintas en la sexualidad, ¿no? Pero insisto en que yo pretendía plasmar, describir un personaje casi idealizado. Entonces,
alguna de las críticas que me han hecho con la novela justo era esa, es decir, ¿no te parece que es demasiado redondo el personaje de Nerea? ¿No te parece que, y además alguien que es un escritor más que consagrado, era una de las críticas que me hacía y me decía, el momento actual de la literatura no va por ahí, es mucho más negativo, mucho más derrotista. Entonces, o le metes algún capítulo donde la protagonista no le salga todo tan bien, o si no va a parecer poco creíble. Y de hecho he incluido en algunos capítulos que lo son menos, algunos episodios, sí. Por ahí va también lo del feminismo, pero no vamos a destripar algunos de las cosas que le suceden a Nerea. Aparece también Zarabanda, que lleva a nuestra protagonista también hacia el Sáhara. Aparece una de las historias, digamos, verídicas, que es un poco el cómo surge Rivas Sahel. Cuéntanos la importancia que tienen los colectivos o plataformas sociales en la novela, igual que en la historia de Rivas. Casi todas las historias que se cuentan en la novela son verídicas, casi todas. Hay algunas que evidentemente son historias noveladas, ¿no? Pero casi todas son reales. Todos los acontecimientos del Sáhara son reales, y las vivencias de los personajes dentro de Rivas y los colectivos, asociaciones que aparecen, son reales. Nerea, evidentemente, cuando digo que es colaboradora de Zarabanda, pues no es Nerea, que es Alma, que estuvo mucho tiempo, mi hija, que estuvo mucho tiempo colaborando con nosotros en Zarabanda. O cuando participan en Sahel, pues son ellas y somos nosotros, o en Guanaminos, que también aparece, o tal. Entonces, es por ahí por donde se va configurando. Las visitas que hacemos o que aparecen al Sáhara son vivencias de Raquel, que es mi otra hija, que ha estado en el Sáhara, o mías propias, que he estado en el Sáhara. Así es como se configura. No sé si algo más concreto quieres que... No, ese tipo. ¿Qué otras asociaciones, por ejemplo, además de Rivas Sahel, van a encontrar reflejados los ripenses que te lean? Sí, los jóvenes de esa época pues participaban, por ejemplo, en los campamentos urbanos que se organizaban desde el ayuntamiento. El foro infantil, el foro juvenil y a los campamentos que iban. Entonces, parte de las historias están descritas de lo que podía pasar en algunos de esos colectivos, ¿no? Claro. Y la participación, como digo, tanto en Sahel como en Guanaminos, como en otros, pues son historias reales. Las asociaciones existen y podían haber sido Nerea quien participa en esa asociación, o cualquier otra joven, cualquier otra chica joven o chico que hubiera participado de la misma manera. Así es como voy montando el entramado asociativo del municipio, que da lugar, sí que es cierto, es a crear una visión general del asociacionismo en Rivas y de la participación de jóvenes y menos jóvenes, otros adultos. En esa parte ensayística que se trasluce durante todo el desarrollo de la novela, tiene también un papel importante la educación, sobre todo la relación de Nerea con sus padres, con su madre, con su padre, y con un contenido también muy laico. ¿Qué idea de la educación, digamos, has defendido a través del texto? Fundamentalmente, eso que tú acabas de decir, una educación fundamentalmente laica. Los ejemplos que se pone o que pongo a lo largo del relato de cómo el enfrentamiento que Nerea tiene con sus padres primero, y cómo los padres son capaces de explicarle el por qué no tiene que hacer la comunión, claro. y el sentimiento de frustración que ella siente cuando todas sus amigas se visten de blanco y hacen un fiestón enorme con el tema de la comunión. Todo eso pretende ser un mensaje. El cómo los padres, o los dos, el padre y la madre, pero fundamentalmente el padre, le explica su concepción de la religión, de lo religioso, pues evidentemente pretende ser un mensaje desde el punto de vista laico. A ver, en esta novela y en las demás novelas creo que procuro observar una constante, y es el que digan algo, que las novelas no sea solamente un
un rato de entretenimiento, sino que transmitan mensaje. Claro. Y que ese mensaje obligue a pensar, a reflexionar a quien está leyendo la novela. No es algo banal, ni en esta ni en las otras, ¿no? Y eso es lo que he pretendido en este caso. Hay todo un recorrido, digamos, de los personajes que va acompañando a esa historia de Rivas, desde que vienen de Vallecas, como tantos vecinos y vecinas de aquí, a cuando crecen, estudian, se va de Erasmus, vuelve, etc. Quizás para esos nuevos vecinos que no han vivido ese desarrollo previo, en la línea de ese mensaje, ¿qué crees que pueden aprender a través de esa experiencia, aunque sea literaria? Sí, dos cosas. Una primero, que me responde algo de lo que me has preguntado antes. La protagonista, que es Nerea, por eso incluso es por lo que tú dices que tiene pretensiones de ensayo, la protagonista hace una definición permanente y constante, lo hace durante 4 o 5 veces o más veces a lo largo de la novela, y es dejar muy claro cómo ella entiende la amistad, cómo entiende la sexualidad y cómo entiende su proyecto de vida. Eso es un planteamiento constante que va haciendo. Quiero decir que en la pregunta que me habías hecho antes me faltaba eso por comentarte. Y la otra parte, que ya se me ha ido... Sí, el lector, digamos, que no haya vivido esa historia pasada de Rivas, ¿qué va a aprender de esa historia de Rivas? Yo creo que al vecino, que era lo que me preguntabas antes inicialmente, al vecino que llega a Rivas nuevo, normalmente viene porque tiene un buen concepto de Rivas, porque le gusta, porque a alguien le ha hablado de esta ciudad, ha visitado la ciudad por las razones que sea, una o varias veces, y le gusta la ciudad. Y se compra su vivienda aquí por todo eso. Se compra su vivienda porque le gusta, porque tiene un buen nivel de servicios, porque tiene unas características especiales que quizás no lo tenga en otro sitio, en otra ciudad. Pero yo creo que, excepto algunos, que creo que son pocos, que vienen con un cierto nivel de conciencia o un planteamiento más ideológico, a la mayoría no le importa quién haya estado aquí, cómo se haya hecho. Si las calles tenían barro al principio o no lo tenían, o si había autobuses o no lo sabía, o si el ayuntamiento tenía suficiente dinero para atender todas sus obligaciones o no lo tenía, no le importa. Ellos compran la realidad actual, y la realidad actual es esta. Entonces, ¿qué es lo que pueden aprender? Yo creo que podemos transmitir a toda esa gente nueva, que esto no ha venido de la nada, y que esto no es una ciudad histórica que venga como otras ciudades de hace 500 años para acá, que no es eso, que es una ciudad que se ha hecho un poco más de 30, 40 años, algo más, no mucho más de eso, y que la ha construido una serie de gente que está viva todavía y que se ha esforzado muchísimo para tener este tipo de ciudad. Y que además, y eso ya es una opinión absolutamente personal y partidista, que queremos conservarla. Más allá de esa parte, ¿no?, que comentabas de que los servicios públicos, ese, digamos, bienestar que se ha construido en Rivas viene de esas luchas vecinales y sociales, por ejemplo, también desarrolla, comentabas, una idea de sexualidad, ¿no?, esa idea del sexo como parte de la comunicación. Explícanos, por ejemplo, esa idea. Nerea, desde un principio, ella no descarta su conocimiento, su experiencia en lo afectivo y en lo sexual es muy ingenua. Hasta que tiene 20 y tantos años, la relación con el sexo contrario es dulce, ingenua. Supongo que corresponde también a esa época, pero no está cerrada a tener ningún otro tipo de relación, ¿no? Y de hecho, ella tiene relaciones posteriormente con el que va a ser o con el que será su pareja, o con el que es su pareja en ese momento, y no es traumático para nada, no, es todo lo contrario. Ella lo vive como una situación necesaria para ensanchar la convivencia entre los dos, y además satisfactoria para los dos. O sea que es que, entonces,
así es como ella va viviendo ese tema. Pero tampoco está cerrada a ningún otro tipo de sexualidad. Y por eso tiene otras. Claro. Tiene otras relaciones de todo tipo. Entonces, porque entiende que, que las relaciones entre personas, no solamente entre parejas entre personas de distinto sexo, sino incluso entre personas iguales, se pueden dar relaciones de todo tipo, ¿por qué no? Y pueden ser positivas de la misma manera. Eso es lo que ella entiende y así es como va viviéndolo a lo largo de 10 años aproximadamente, que es el periodo de la novela. Hablábamos del potencial lector, digamos, vecino de Rivas o vecina de Rivas. Un adolescente que esté creciendo en Rivas, que ha vivido esa parte posterior, pero que a lo mejor pueda, digamos, verse más reflejada en esa historia de Nerea, ¿qué lecciones, digamos, más vitales crees que puede sacar? Qué complicado. Sobre todo porque es que no es el mismo momento, estamos viviendo tiempos distintos. En el tiempo en el que la novela se desarrolla, todavía no existían, por ejemplo, redes sociales, o empezaban un poquito las redes sociales. Ahora mismo las redes sociales yo creo que lo inundan absolutamente todo y lo envenenan absolutamente todo. Un elemento que podía ser tremendo de aprendizaje y de comunicación, lo que está consiguiendo, desde mi punto de vista, es ensuciarlo todo, ensuciar gran parte de la convivencia. Entonces, ¿qué lecciones? Pues las lecciones, en todo caso, para los lectores jóvenes, sería el que sus experiencias son las suyas particulares, no las de otros. No vale las de la influencer o el influencer de turno, el que me dice cómo tengo que vivir y cómo tengo que hacer, sino que es la propia vivencia de uno es la que me va a hacer crecer. Lo demás no son más que cánones, arquetipos de imitación que no les van a llevar absolutamente a nada y probablemente les van a perjudicar. Creo que fundamentalmente es eso, y que sus vivencias son las que le van a hacer crecer. Y además, el salir de su entorno inmediato y poder buscarse la vida, es un término, hacer su vida, construir su vida fuera de esa zona de confort y enfrentarse a los riesgos que el exterior nos puede presentar y ser capaz de superarlos, claro. Eso es lo que le va a hacer crecer. Estar encerrado en ese núcleo, en esa zona de confort, delante de un ordenador o delante de un móvil y continuamente conectando o la única comunicación posible sea la del móvil, eso no le va a llevar a ningún sitio. Es la relación con los demás y el superar sus propias dificultades, que es un problema que creo que tiene no solamente los jóvenes, claro, sino que tiene toda la sociedad actual. Anteayer, nuestros padres o nuestros abuelos tenían que resolverse toda su vida. Toda su vida era toda. Desde lo que podían comer, porque si no lo cultivaban ellos no lo comían, hasta sus propias enfermedades, porque no había médicos, claro, y por tanto tenían que recurrir a quien tenía conocimientos sobre las hierbas medicinales, claro, claro, o etcétera, hasta construirse su vida. O sea, podían juntarse con una pareja, pero no, eso no resolvía nada. Todo, en todo caso, lo complicaba más, porque ya no tenían que pensar en uno, sino tenían que pensar en dos, y probablemente, si tenían hijos, en 3 o en 4 o en los que tuvieran. Y tenían que buscarse recursos para solucionar el problema de esos 3, 4, que ahora mismo no es así. Ahora mismo, si necesito carne, voy a la carnicería, claro, y si necesito clavos, voy a la ferretería. Entonces eso, yo no sé si alguien puede entender que, bueno, seguro, es modernidad, pero yo creo que minimiza, hace raquítica nuestra capacidad de resolver cosas, de reaccionar ante las distintas situaciones. Es más fácil ir al médico a que te dé pastillas que buscarte una hierba medicinal que te pueda ayudar, ¿no? Quizás nos aleja también de la capacidad de imaginar esas otras realidades, a veces pasadas, a veces literarias.
¿Cómo es para ti el proceso creativo de ponerte a pensar en la historia de una novela? Para mí, yo normalmente, yo estaba siempre mucho más acostumbrado o mucho más habituado a escribir artículos. Entonces el artículo surge, o por lo menos en mi caso, surge de la descripción de una situación. O sea, voy a un pleno, o voy o hacer la entrevista a alguien, o una situación que está ocurriendo en la ciudad. A partir de ahí es la chispa que te da lugar a empezar a buscar documentación y demás para escribir. Entonces, para escribir el artículo. Entonces, así es como algunos de los que me han leído estos escritos que he hecho últimamente me dicen que peco más de periodista que de escritor, y puede que sea así. Surge la idea y a partir de ahí tengo que imaginar toda la trama. Entonces, en algún caso, he pensado en alguna novela que he escrito, he pensado cómo empieza la novela y cómo tiene que terminar la novela. Pero claro, hay que llenarla de contenido. Claro. No es el caso de esta novela. Yo cuando empecé a escribir no tenía ni idea cómo podía terminar. Y los distintos capítulos van surgiendo uno detrás de otro, enlazados, porque la situación lo da para ello. Va invitándote a que tienes que dar ese paso siguiente y entonces, por tanto, desarrollarlo. Son estilos de escritura, ¿no? Se dice mucho en los libros de fantasía, sobre todo, que están el constructor de mundos, ¿no? Que es el que piensa hasta el mínimo detalle cómo va a ser el mundo, la trama, y el que, digamos, deja que fluya una historia sin planificar de antemano tanto el desarrollo de la trama. Creo que hay un tema, hay una novela, no sería una novela, sería un libro de relatos cortos que tengo escrito y que en algún momento será publicado. Son relatos de historias cortitas de las cosas que pasaban en el pueblo cuando a mí me trajeron a Madrid cuando tenía 3 años. Pero me acuerdo y nos mandaban al pueblo con los abuelos. Entonces me acuerdo que mi abuelo, que es una de las historias que cuento en ese libro, se quedó ciego por un incendio de unos sembrados de trigo, de cebada o algo así, que echaron a arder y probablemente por rencillas de lo del pueblo, lo que sea. El caso es que les pilló en el fuego en el medio y él le dio tanto calor en los ojos que tuvo primero desprendimiento de retina de un ojo y luego del otro. El caso es que estaba ciego. Entonces, ¿qué papel le asignaban al abuelo? El que se hiciera cargo de cosas pequeñas, como cortar leña pequeña o cosas así, o hacerse cargo de los nietos. Él, imposible hacerse, un hombre ciego, de hacerse cargo de los nietos, que cada uno éramos 4 o 5 o más, depende, cómo iba a hacer carrera de nosotros, imposible. Entonces, ¿cómo nos retenía? Nos contaba historias. Y entonces nos contaba historias continuamente. Entonces la imagen era una cocina más bien lúgubre en el pueblo, oscura, con un hogar muy grande, unas piedras en el suelo y una chimenea muy alta, el fuego siempre encendido. El abuelo sentado en una sillita baja y todos los nietos sentados a sus pies, y él nos contaba historias y nos retenía muchísimo tiempo. Yo estoy convencido que eso influyó muchísimo en mí, muchísimo. Entonces, para el desarrollo de la imaginación, porque algunas de las historias que nos contaba eran experiencias suyas, pero muchísimas eran inventadas, eran cosas que se inventaba para poder entretenernos y que no estuviéramos haciendo faenas, como decía él, ¿no? O como decían ellos. Entonces eso ha influido muchísimo. Entonces, por eso antes decía el que escribir me resultaba fácil, porque tenías el hábito. Creo que no me he gastado nunca de casi nada, pero en cambio sí de imaginación. Creo que puedo desarrollar una imaginación desbordante y escribir muchas cosas, vamos. Qué bueno. Y cuéntanos, ahora te pregunto también por esto último, pero cuéntanos, este primer libro, la primera edición la edita el ayuntamiento, quien quiera conseguirlo no va a tener que comprarlo. ¿Dónde lo va a poder conseguir? A ver, el libro
La edición, esta primera edición la compró, como tú dices, el ayuntamiento completa. A nosotros nos ha dejado alguno para poder, más que el ayuntamiento ha sido el editor, para poder enseñároslo quien nos lo ha, aquí en directo. Quien nos lo ha dejado, pero los libros están depositados en el ayuntamiento. El día de la presentación, que creemos que será en los próximos días, a todos los asistentes, el ayuntamiento, el compromiso que tiene con nosotros es regalar un libro, a todos los asistentes. ¿Por qué regalarlo? Porque es que es dinero público, es dinero de todos, se ha pagado con dinero de todos, y por tanto el libro no se puede vender. En ese momento, como digo, a todos los que estén se les regalará un ejemplar. Después hay un planteamiento que nosotros hemos hecho, que yo he hecho, y ha sido el que el libro habla bastante sobre el Sáhara. Claro. Hay una situación que se está produciendo ahora mismo, y es el que la mayoría de las ayudas de los organismos internacionales, de las asociaciones de apoyo, de ayuda, se están desviando o bien a Gaza, o bien en este caso a los afectados de la Dana, me refiero en lo que tiene que ver con este país, ¿no? Y al Sáhara le está llegando bastante poco. Entonces, un planteamiento que nosotros hemos hecho, que no sabemos si va a salir finalmente o no, porque parece que había alguna dificultad formal, era que se le regala a todo el mundo el libro, pero el libro tiene un coste. Entonces, y cada uno además se puede hablar del coste, o por lo menos cada uno tiene más o menos idea cuánto es el coste del libro. Entonces, poner una urna y el que quiera deposite en la urna la cantidad que considere cada uno, independientemente de que no deposite nada, el libro se le va a regalar. Una donación, sí, pero como una especie de donación solidaria con el Sáhara. Con el Sáhara. Porque todo ese dinero que se recaude se le entregará a una asociación de apoyo al pueblo saharaui para que lo empleen como mejor consideren. Bueno, pues con esta novela, como vemos, tiene solidaridad, tiene historia de Rivas, tiene un proceso de crecimiento, de educación de adolescentes que podrían ser nuestros vecinos y vecinas. Esa novela, esa especie de diario personal de Nerea, que es también un retrato de Rivas, de todas las historias que aparecen a lo largo de la novela, ¿cuál crees que le gustaría más a ese abuelo del que decías que aprendiste a contar historias? Si mi abuelo pudiera leerla, yo espero que le gustara toda, pues estaría orgulloso, supongo, de que su nieto, que he aprendido de él, pueda escribir una historia como esta. Entiendo que la historia que más le podría llegar sería el cómo Nerea se resuelve su vida, porque él, durante toda su juventud, tuvo que resolverse su vida en muchos lugares, no solamente en el pueblo, sino en Madrid o en la guerra de África, que me contaba, ¿no? Entonces, como él tuvo que salir del pueblo, visitar otras ciudades y visitar otros países, ¿no? Y además defenderse para que no le mataran, para que no se quedara allí en África, ¿no? Entonces entiendo que la capacidad de la protagonista o de los protagonistas para resolver su vida, eso entiendo que le gustaría. Hay una anécdota del abuelo que esta no era el abuelo, era la abuela, que creo que es como curiosidad solo. Yo a la abuela, fíjate cómo ha cambiado el tiempo, ¿no? Yo a mi abuela, que era de su misma edad más o menos, le preguntaba, abuela, ¿cómo cree usted por qué razón cree usted que se ve la televisión, ¿no? Y ella me decía, hablaba con un lenguaje de ciudadanos de un pueblo de Toledo, y decía, pues unos monigotes que están dentro de una caja y que hacen tontunas, decía ella. Y yo le decía, no, abuela, mira, los monigotes que tú dices vienen por este cable y se dejan aquí. Y decía, sobolo, por ese cable van a caber los monigotes, me decía ella. Pues fíjate cómo ha cambiado el tiempo, ¿no?
pues con ese proceso de aprendizaje también recomendamos la novela. ¿Algo más que quieras decir a nuestros telespectadores que esperamos que sean también próximamente lectores? Pues esto es, el que sean próximamente lectores, en cuanto a que se pueda presentar, que me encantaría que les guste y que les guste la novela. Bueno, pues supongo que todos buscamos alguna forma de reconocimiento, pero me interesa mucho más que de verdad les guste la novela a quienes lo lean y si el tema va bien, pues a lo mejor nos atrevemos a sacar una segunda edición. En ese caso ya no puede ser gratuita, sino que será vendida para poder por lo menos pagar los gastos de edición, o incluso si es necesario para seguir mandando dinero al Sáhara o a otros de los pueblos que por desgracia son muchos los que necesitan algún tipo de ayuda. Y además invitarles a que las próximas que se vayan editando que también las lean. Perfecto. Pues muchas gracias, Juanma, por venir a tu casa, que es Zarabanda, y nos despedimos por hoy con esta entrevista especial que esperamos que os haya gustado y esperamos que todas las Nereas de hoy de Rivas que nos estéis escuchando en casa, todas las personas que habéis conocido esa Rivas que también aparece reflejada en la novela, os acerquéis, os asoméis a este diario de una propuesta para, bueno, recordar, reflexionar críticamente también con ella y poder, ¿por qué no?, seguir construyendo próximas historias y tal vez también, Juanma, una segunda novela con ese futuro que aún queda por construir en Rivas. Muchas gracias por venir. Gracias, Víctor, y gracias. Hasta luego.